Arrancamos un nuevo futuro perfecto, ciencia, tecnología, emprendedurismo bahiense acá por Vorterix Bahía, por la 99.1 por Twitch, Vorterix-Bahía y nuestra página web vorterixbahía.com. Le renovamos la presentación porque venimos del Newsterix, a Rafa Redondo en los controles de audio y al Vikingo en los controles de video. Y nos vamos a meter rápidamente porque tenemos que hablar de un estudio que se realizó en nuestra ciudad de Bahía Blanca, que ya les voy a arrojar el dato. 1 de cada 4 personas en Bahía Blanca vive en pobreza multidimensional. Esto, bueno, en principio ya es alarmante. Vamos a estar especificando un poco los datos, ¿no? Más de 80.000 personas en esta ciudad viven en pobreza intensa o severa, lo que incluye a más de 23.000 niños. Las carencias más destacadas, bueno, algunas como inseguridad alimentaria, déficit habitacional y falta de cobertura de salud, entre otras. Así que para ahondar un poquitito en esta encuesta de Inclusión Social Sostenible 2024, tenemos del otro lado a una de las coordinadoras de este estudio, la doctora María Emma Santos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, en principio, por tu tiempo, por supuesto, para comentarnos, bueno, estos datos que en principio son alarmantes, ¿no? Ya a priori en cuanto a los datos que tiramos. Pero bueno, contanos un poco de dónde sale esta encuesta de inclusión social. Sí, bueno, esta es la encuesta de inclusión social sostenible que realizamos durante el mes de junio de este año con apoyo de la municipalidad, que los medios nos ayudaron muchísimo a difundir, a dar tranquilidad a la población, encuestando a los hogares de Bahía Blanca. Es representativa de toda la población de Bahía Blanca y le da continuidad a una encuesta que habíamos hecho en diciembre del 2021 Ajá. en el marco de un proyecto del CONICET. Es una encuesta con muy buena cobertura porque llegamos a 1.411 hogares, 3.851 personas, y esto triplica el tamaño muestral que tiene típicamente la encuesta permanente de hogares del INDEC, digamos, en cada trimestre. Entonces, esto nos da una riqueza de información de nuestra ciudad que es de mucho valor, no solo para informar a la ciudadanía sobre las condiciones de vida de los bahienses, sino también es de información relevante para la política pública. Y bueno, como señalabas, entre los resultados, este es el primer informe que realizamos sobre pobreza multidimensional. Luego habrá otros que indagarán digamos, con más detalle en otras dimensiones, dentro de las dimensiones de la pobreza. Encontramos que 1 de cada 4 bahienses habita en hogares en pobreza multidimensional intensa severa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que estamos mirando acá son 15 indicadores pertenecientes a 5 dimensiones del bienestar: servicios básicos, vivienda, educación, salud, eh, empleo y seguridad social. Y entonces, la pobreza multidimensional tiene que ver con la simultaneidad de privaciones. Es decir, 1 de cada 4 personas que está en hogares en este tipo de pobreza son hogares que experimentan varias privaciones al mismo tiempo, ¿sí? Un 25% o más de las privaciones que consideramos al mismo tiempo. Entonces, por eso se trata de una pobreza estructural que enfrentan estos hogares. Y como decías, dentro de esas más de 84.000 personas, 23.000 son menores de edad, de 0 a 17 años. Y a su vez te puedo decir que dentro de esos 23.000, 8.000 son chicos que habitan en hogares en pobreza severa, es decir, con un 40% o más de privaciones, de las privaciones que estamos considerando. Estos Sí. porcentajes, porque es interesante lo que comentás, digo, no está tan difundido o no se sabe como en el común de la gente, podríamos decir, o de la sociedad, esto del concepto de pobreza multidimensional, ¿no? Como que uno toma la pobreza, viste, como lo básico capaz, ¿no? No sé, una vivienda o un trabajo, pero hay tantas cosas, un poco esto que decís, digo, tanto los factores que pueden determinar la pobreza, que realmente es súper complejo, Sí, ¿no? sí, igual, digamos, los 15 indicadores que miramos son 15 indicadores básicos. No es que estemos mirando si Mirá, la gente tiene tiempo para el ocio. claro. Digamos,
son 15, en lo que sí se diferencia es de la pobreza monetaria, ¿sí? O sea, Ah, la medición monetaria mide si el hogar tiene un ingreso suficiente para afrontar la canasta básica total y para la línea de indigencia la canasta básica alimentaria que es menor. La pobreza multidimensional lo que hace es mirar indicadores directos del bienestar. Entonces, para que se entienda un poco mejor, digo que son indicadores básicos porque estamos viendo si las personas tienen cobertura de salud, si tienen seguridad alimentaria, de qué características es su vivienda, no solo los materiales con los que está construida, sino, por ejemplo, si tiene más de la mitad de la vivienda afectada por humedad, por peligro de derrumbe o escasa ventilación. Si hay chicos que no están asistiendo a la escuela, este indicador dio bajo y dio una reducción, pero lo que sí encontramos, por ejemplo, es un alto nivel de rezago escolar, es decir, chicos que asisten a la escuela pero que están atrasados un año o más con respecto, digamos, en el grado en el que están con respecto a su edad. Hacinamiento para dormir, 3 o más personas por cuarto para mira. dormir, o que no hay un colchón para cada miembro o para cada pareja. Calefaccionarse o cocinar con energías contaminantes, tener un acceso a la electricidad irregular, digamos, estar colgados de la luz, lo mismo con el agua. Entonces, son indicadores, bueno, tener miembros desocupados en el hogar o sin aportes a la seguridad social. Es decir, no es que estemos mirando indicadores sofisticados o menos de menor gravedad, sino no, estamos mirando indicadores esenciales del bienestar y lo que justamente decimos es que hay varios, uno de cada 4 está en hogares que tienen de estas carencias varias al mismo tiempo. Qué tremendo. Sí, yo un poco lo que pensaba o lo que me refería era y está buenísimo que lo aclares, digo, no están buscando indicadores así como, bueno, súper elevados, pero a su vez No. uno no los dimensiona, ¿no? Ah, Digo, vos no, recién me efectivamente. mencionabas cuestiones que, claro, decía, claro, es verdad. Y eso también es Claro. importante, ¿no? Pero hasta que no lo escuchás, no te lo pones a pensar. No, no, además está perfecta la pregunta porque naturalmente es menos difundida la medición. La medición multidimensional, bueno, yo vengo trabajando en esto desde el año 2008. Ah, un montón. Y esto se inicia, sí, mucho tiempo hace ya. Esto se inicia en realidad, digamos, la medición de pobreza monetaria era algo ya establecido, instaurado, pero a partir del trabajo en un instituto en la Universidad de Oxford, en el cual tuve, bueno, el honor de participar y de estar, empezaron a difundir muy fuertemente las mediciones multidimensionales y en el año 2010 se lanza el índice de pobreza multidimensional a nivel global, que se estimó para más de 100 países en desarrollo y se sacó en el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas. Y a partir de ese año, que eso fue en el 2010 cuando se lanza este índice, se empieza a instalar en la agenda internacional, en el debate público, mucho más esta noción de medición multidimensional. Hoy ya está Ajá. bastante más difundida, pero por ahí no tanto en la Argentina. Obviamente esto no suplanta ni de ninguna manera la medición de pobreza monetaria, que es eh, fundamental, es súper Sí. importante. Son mediciones complementarias. Fíjate que obviamente la pobreza multidimensional da un poco menos que la pobreza monetaria, entendiblemente porque estamos hablando de múltiples carencias al mismo tiempo. Esto no cambia minuto a minuto, como por ahí, digamos, el indicador de pobreza monetaria es más sensible en el tiempo. Claro. Estos indicadores van un poquito más lento, digamos, pero hablan de una pobreza muy arraigada. Ajá. Em, Decíamos estos 23.000 niños, ¿no? Menores, Menores, sí. claro, que eran afectados. ¿Es la niñez y la adolescencia, digamos, dentro de la población los más vulnerables, los que son más afectados? Claro, cuando uno mira la tasa de pobreza en la población en general, entonces decimos es un 25%, pero cuando es uno de cada 4, pero cuando la miramos entre los menores de edad es uno de cada 3 menores de edad pertenece a estos hogares. ¿Por qué? Bueno, porque los hogares en pobreza estructural suelen ser hogares más numerosos, con más presencia de niños, y entonces los niños niños y adolescentes, ¿no? Se ven afectados por estas carencias. Y la verdad es que es algo muy importante tomar conciencia de esto porque las carencias que se experimentan durante la
niñez y adolescencia, y especialmente durante la infancia, los primeros años de la niñez, tienen consecuencias de por vida, ¿no? Por eso es tan importante y de hecho la principal recomendación del informe es poner el foco en este grupo poblacional. Ujú. Y también pensaba en comparar, vos decís que estás trabajando en esto desde el 2008, pero bueno, podemos ver más en años anteriores, digo, cómo estos resultados, comparándolos con, no sé, el año pasado, el anterior, no sé cada cuánto se hace, cómo dio, digamos, Exacto. para este año. Bueno, claro, esto es, digamos, la primera vez que logramos tener una encuesta de Bahía Blanca Sí, con este nivel de cobertura fue en el año 21, ajá, ¿sí? A partir de un proyecto de unidad ejecutora. Y esta es, digamos, la segunda edición. ajá, En una comparativa, lo que encontramos es que en términos de incidencia, o sea, la proporción de personas en pobreza multidimensional está igual, ¿sí? ajá. Sigue en el Sí, se mismo nivel. mantuvo. Sí, se mantuvo, sí ha bajado un poquito la intensidad de la pobreza, es decir, hay menos pobreza severa, hay más pobreza intensa, pero que es de un grado menor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato favorable, bajó un poquito la intensidad. Recordemos que diciembre del 21 estábamos saliendo de la pandemia, Sí, todavía sí. había medidas de aislamiento, inclusive había chicos, había una proporción mayor de chicos que no estaban asistiendo a la escuela, entre comillas, porque muchas escuelas estuvieron, digamos, el funcionamiento escolar fue muy raro ese año, el esquema de las burbujas, un Sí. periodo cerrado, etcétera, pero aún teniendo en cuenta todas esas cosas, había chicos que estaban totalmente desvinculados del sistema escolar. Eso hoy no está. Hubo algunas mejoras en acceso a servicios. Son pequeñas, pero Mm. bueno, las hubo y hay que señalarlas. Hubo un poco mejor cobertura. Hay una en la cobertura de la red cloacal, en acceso a energías limpias. En esas variables hubieron reducciones. También bajó un poquito la proporción de ocupados sin aportes jubilatorios, pero subió un poquito la desocupación. Es decir, hay un poco menos de severidad, pero en términos de cuántas personas en hogares en pobreza multidimensional hay, estamos más o menos igual. Ajá. Entonces, bueno, todavía hay mucho por hacer. Está Sí. bueno señalar los logros, pero también hay que tener en cuenta bueno, las cosas que quedan por hacer. Y también, por ejemplo, el indicador de inseguridad alimentaria muestra un pequeño incremento. Esto lo medimos con una escala de la FAO, que se hacen 8 preguntas respecto desde estar preocupados por no tener suficientes alimentos para comer y va, digamos, increyendo en el grado de severidad, y la última pregunta es si pasaron hambre. Bueno, cuando uno se focaliza en las preguntas más críticas, en si comieron menos de lo que deberían comer, si se quedaron sin alimentos en el hogar, si algún miembro del hogar sintió hambre y no comió, o si pasaron un día entero sin comer, esto nos da que un 14% de la población bahiense vive en hogares en esta condición. Esos son unas 45.000 personas. Y dentro de estos hogares hay unos 4.000 chicos que están en hogares que reportaron que esa inseguridad alimentaria llegó a los chicos. Es decir, porque normalmente la inseguridad alimentaria primero la Claro, los afrontan los adultos. adultos Mm. exacto. Pero hay 4.000 chicos digamos, en hogares que reportaron que esa inseguridad llegó a los chicos, y de ellos unos 2.400 están en hogares que directamente señalaron que los chicos pasaron hambre. Mm, tremendo. Para ir agradeciéndote y tampoco robarte más tiempo, bueno, en principio felicitarlos porque realmente tener estas mediciones son importantes para saber hacia dónde vamos, cómo estamos y qué mejorar. Y un poco en este qué mejorar, bueno, qué políticas públicas había que incentivar, ¿no? ¿Cómo se está trabajando con eso? Si ustedes ahora con esta medición, digamos, esto se toma por parte del Estado como para utilizarlo y trabajar en conjunto, ¿cómo se sigue, digamos, con estos datos? Sí, está excelente la pregunta porque, bueno, justamente el fin último es no solo informar a la ciudadanía, sino a la política pública, ¿no? Claro. Creo que lo dije al principio. Nosotros, bueno, esta encuesta fue financiada en términos de los encuestadores y el material que hubo que utilizar por el municipio, así que estamos muy agradecidos por eso, por poder contar con esa ayuda, y porque naturalmente está financiada porque hay un interés de parte
parte del municipio en estos datos. Estamos en diálogo muy fluido con la Secretaría de Políticas Sociales y hacemos las recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones hacemos a partir de esto? Bueno, en realidad personalmente las vengo haciendo desde hace bastante tiempo. Creo, obviamente, toda política enfrenta restricciones presupuestarias, en un municipio también se enfrentan estas restricciones. Creo, entonces, digamos, siempre hay que priorizar, ¿no? Siempre hay que poner algún tipo de orden, de prioridades, y creo que el orden de prioridades tiene que estar puesto justamente en lo que hablamos, en el segmento de los menores de edad en pobreza severa e intensa. Entonces, creo que el foco tiene que estar puesto ahí. ¿Con qué tipo de políticas? Son políticas complejas en esto. No se trata de una transferencia de ingresos nada más, porque estamos hablando de múltiples carencias, de una pobreza estructural. Son políticas que se hacen en otros lugares del mundo y en algunos otros municipios del país, de acompañamiento familiar, de monitoreo de indicadores de salud y de nutrición. Desempeño escolar, pero sobre todo también el primer foco tiene que estar en la primera infancia, en atender estas cuestiones de salud y nutrición en los primeros años de vida es crucial, porque intervenciones al principio, digamos, cuanto más temprana en la vida es la intervención de política que se hace para tratar de subsanar esas desventajas, esas privaciones, eso tiene repercusiones, digamos, impactos mucho Claro. mayores y mucho mejores luego en la vida. Entonces el foco tiene que estar puesto ahí, eso es lo que me parece a mí. Ujú. Bueno, Emma, agradecerte, por supuesto, por tu tiempo. Bueno, No, a vos, Diane. felicitarlas nuevamente y estamos en contacto. Esperemos que sea para, bueno, para difundir más información o políticas que hayan salido. Esperemos que sea para bien, digamos, pero a priori está bueno tener estos datos, como decimos, este registro, que lo sepa toda la sociedad y bueno, y que llegue a quienes tienen que llegar, como decimos también, para que está buenísimo que hayas aclarado que ya están en contacto y demás, así que esperemos que sea para mejor. Muchísimas gracias por la difusión. Hasta luego. Buenas tardes. Así pasaba la doctora María Emma Santos, bueno, coordinadora de, como decimos, esta encuesta de inclusión social sostenible de este 2024, este proyecto del Grupo de Medición y Análisis de la Pobreza Multidimensional del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, del IES, bueno, dependiente de la UNS CONICET, por supuesto, bueno, que permite conocer estas condiciones de vida de la población bahiense y dar continuidad a estadísticas iniciadas ya en 2021, algo que no le dije, que no le hice mencionar a Emma, dónde está el informe, ¿no? Disponible, bueno, justamente lo pueden buscar en la página del IES, es ies.conicet.gov.ar, IES, que es doble I, iess.conicet.gov.ar. Ahí está el informe completo, lo buscan y bueno, informe pobreza multidimensional, Bahía Blanca, IES 2024, y ahí está en un PDF porque está accesible a todos y todas, a quienes quieran justamente tenerlo, así que bueno, para que lo puedan buscar. Cerramos este Futuro Perfecto, le agradecemos nuevamente a Rafa Redondo, al Vikingo, y ya llega una nueva edición de Naciones Conectadas con las chicas, con Flor, con Ceci, seguramente con un programa espectacular como cada viernes, que nos hacen, bueno, no solamente conectar las naciones, como dice su nombre, sino también conocer otras culturas.